Como decía entonces, así son las guampas, o sea, no es mi culpa. Decía, entonces, un espacio para que podamos hacer preguntas, respuestas, no entendí esto, estuvimos dando esto en la facultad. Mirá, en la facultad hay un profesor que la verdad que no entiendo nada. Mirá, este profesor está bueno, sabe explicar, nos enseñó esto, nos dijo que así iba a ser el examen. Yo tengo 15 años de experiencia en la facultad, menos una década como alumno, y toda mi época enseñando y viendo todo los exámenes. Obviamente los exámenes no son iguales año a año, pero conozco la onda de los exámenes. Y déjenme corregir algo. La otra vez subimos un flyer con toda la buena onda, pero déjenme decirle lo más calmado posible. No existe la frase derecho jurídico. No existe. ¿Por qué? Porque cuando vos decís derecho, lo estás diciendo jurídico. No existe. Dejen de publicar derecho jurídico en los grupos, por favor, porque quedan como estudiantes de peluquería. Para mí, lo que hacen en peluquería gana mucha plata, pero no son estudiantes de derecho. Bien, no es menospreciar la peluquería, sino que simplemente no estudian derecho. Entonces, pónganle a sus apuntes que se pasan por ahí, gracias a la compañera que graba y todo eso, le damos un aplauso, pero pónganle el nombre. Módulo de Derecho, clase tanto, pero derecho jurídico es como, les dije, como decir sistema sistemático. ¿Mm? Es como decir, el ejemplo que pusimos la otra vez, guampa cornuda, son sinónimos, derecho y jurídico son sinónimos. Eso es lo primero, ¿bien? No voy a decir el nombre, pero la otra vez hablando con un profesor barra profesora, nunca lo sabremos, de la facultad, se estaban riendo de eso. O sea, ¿ok? Bueno, silencio. Entonces, eso es lo primero a recalcar que me resulta curioso. Bueno, yo no me puedo gritar, che. El perro también se emociona y quiere gritar. Cuéntenme, por favor, qué es lo que terminaron, si terminaron hoy algo en la facultad, si terminaron un módulo, en qué están. Yo tengo entendido que hoy terminaron el módulo de Derecho. ¿Puede ser o no? Menos mal que estoy pasando por alto el único requisito para conectarse, ¿eh? Yo porque somos poquito todavía. Bueno, puede ser que hoy terminaron el módulo, ¿no? Derecho y organización jurídica. Claro, ese es el nombre correcto. ¿Sí? Derecho jurídico no existe. La frase derecho jurídico es redundante. ¿Sí? Es como decir este, mujer señorita. Sinónimos. ¿Bien? Entonces, derecho jurídico no existe. Y créanme que el profesor de la facultad se ríen de los... Pues no voy a decir, no voy a decir nombre, por supuesto, pero le estoy demostrando, che, no, esto no tiene sentido. Ese módulo terminó hoy, Derecho y Organización Jurídica. Perfecto. Bueno, les cuento una cosa que esto es una primicia que solamente ustedes saben. Nosotros comenzamos, íbamos a comenzar el lunes, pero que no puedo este horario, que tal. Bueno, nos vemos todo el sábado, que estamos más tranquilos. Y nos vemos con el primer grupo que se inscribió este sábado. Pero, hoy a la mañana en realidad comenzamos. ¿Por qué? Porque había una persona que estimamos mucho, que no solamente podía el turno mañana. Entonces, ¿qué pasó? Le digo, venite el jueves. Y vino el jueves, hoy a la mañana. Y empezamos. Bien, empezamos una expo, éramos one to one, uno a uno. El grupo viene el sábado. Entonces empezamos Derecho y Organización Jurídica. Y una de las primeras cosas que les dije, que es lo importante y que generalmente siempre está metido en una pregunta de examen, fíjense lo que tienen exámenes, si por ahí sus compañeros, los del centro de estudiantes, tienen modelo de exámenes del año pasado. Yo estuve escuchando las preguntas que hizo la profesora en clase, en la clase de ustedes, el audio que envió una compañera de la clase grabada. Y a mi juicio, son preguntas orientativas, pero nunca hay nada de eso. O sea, a ver, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que escuché. En 1948, ¿qué se creó? Tratado de libre comercio, tratado de no sé qué, tratado de los de derecho. Y obviamente, el módulo es derecho de organización jurídica, pero estamos dando derechos humanos. Y obviamente, fueron el de los derechos humanos. O sea, esas preguntas fáciles no hay en el examen. Acá que me corrija el compañero Iván, no hay así, es tan fácil no hay, ¿no? Tipo, la ONU, ¿qué misión tiene la ONU? ¿Terminar con el hambre, o promover los derechos humanos? Joder, o sea, si fueran así, las preguntas, este, no sé, ingresaría al 100%, o todos son brutos que no ingresan. O sea, me parece muy bueno para repasar y para entender los temas, pero nunca he visto un examen tan fácil como las preguntas que dijo la profe en clase.
y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Cualquiera puede venir y decir, me puede acusar con el dedo, Daniel dijo esto, con la experiencia, ¿no? Esto es ciencia, ciencia comparativa, porque estamos usando el método comparativo. Años anteriores, ¿hubo preguntas así tan fáciles? Ponele que una, pero yo no me acuerdo, ¿sí? Y siempre hay modelos de exámenes y siempre están los alumnos y los ingresantes que te cuentan y ponen en los grupos cuáles son las preguntas. Entonces, eso está bueno para repasar, pero yo no se fíen tanto de, uy, como decía hoy un compañero en uno de los grupos que yo no estoy, pero igual leo, este, che, así son las preguntas, memorícense, qué sé yo. O sea, no, así no son las preguntas, no se memoricen. Sirve para estudiar, pero no para eso. Bueno, eso como primer punto, ¿no? Y hoy en la mañana estábamos hablando con este chico de eso. Y también estábamos hablando de algo que siempre entra en alguna pregunta de derecho, que tiene que ver con justamente, y disculpen que hagamos tanto hincapié en eso, pero que tiene que ver justamente con entender la palabra derecho. Yo ya sé que ya hay videos cortitos nuestros, hay para aquellos que estuvieron, si alguien acá estuvo en la clase de lógica y el módulo de derecho que dimos libre, una charla general de 2 horas, fui muy reiterativo. Lo que pasa es que hay preguntas que son para interpretar que requieren que uno sepa la distinción de los distintos vocablos de la palabra derecho. La profesora Nazaruca en su materia de derechos humanos, ella es profesora de la materia de derechos humanos, que es el contenido del módulo en un 5%, ¿no? O sea, lo que ustedes dan en el módulo de derecho y organización jurídica es lo que van a dar en la materia de derechos humanos, una partecita de la materia de derechos humanos. Y ella, por ejemplo, en su clase ocupó toda una clase, cuando yo fui alumno de ella de derechos humanos, ocupó toda una clase para hacer entender a mis compañeros, digo mis compañeros porque yo no entendía hace rato, porque enseñaba, qué significa el derecho de los derechos humanos. Y siempre hay algo, no hay una pregunta que diga, ¿qué significa el derecho de los derechos humanos? No, pero siempre hay algo que requiere saber eso para contestar bien una, dos, tres preguntas que tengan que ver con eso. ¿Alguien de acá me puede decir, sea chatGPTándolo, googleándolo o utilizando su lógica, qué es, qué significa la frase el derecho de los derechos humanos? Acuérdense de mí que en el examen esto le va a ser muy útil. ¿Sí o no? Me hace acordar a la última vez que tuve una cita así medio... La mina no hablaba. Quería que yo hable, ¿no? Y tipo, yo no sabía cómo levantarme e irme porque me daba cosa. Y cuando tomé coraje para hacerlo, empezó a hablar. Empezó a hablar. Doc, de Kiara para Agos y todos. Es algo que tiene que ver... Ay, ay. Derecho de seguridad es algo que tiene que ver con la persona por el solo hecho de ser tal. No. El derecho a los derechos humanos. Yamil, ¿qué te perdiste? Y mirá, acá empezamos, hicimos unas empanadas y bueno, estamos terminando, pero sumate. No, no tiene que ver con eso. El derecho de los derechos humanos. O sea, la frase, sí. Acuérdense de mí en el examen, pongo la firma, que el saber esto que yo estoy preguntando le va a servir en una o más preguntas. Porque también comentábamos, la tercera cosa que comentábamos hoy con el estimado que comenzó a la mañana, es que hay preguntas cerradas y hay preguntas abiertas. ¿Saben qué son las preguntas abiertas o no? ¿Les dijo eso la profesora? Vuelvo a repetir para los que recién entraron. Yo me guío por experiencias de años anteriores. Bien, método científico, comparativo. No significa que a lo mejor este año cambia todo. Pero bueno, viste, si mueve la cola, tiene 4 patas y ladra, lo más probable es que sea un perro. Entonces, si hace 15 años que enseño y siempre hay preguntas cerradas y preguntas abiertas, y bueno, es probable que este año también, o sea, el año que viene también. Entonces, vamos por ahí. ¿Qué son las preguntas abiertas? Son preguntas que tienen que ver, son preguntas para razonar. O sea, uno dice, ¿qué? O sea, no estaba en el libro tal cual. Y después están las preguntas cerradas que son un copy-paste del libro, que le copian una partecita del libro, le pegan a la pregunta y le ponen opciones. Esas son preguntas cerradas, generalmente. Bien.
Bueno, entonces lo que digo es, en este tipo de cosas, salvo las preguntas puntuales que me hagan ustedes, por ejemplo, que me hizo uno la otra vez, ¿qué significa taxativo, profe? Que los derechos humanos son, bueno, le expliqué lo que significaba taxativo. Eso es una pregunta puntual, ¿no? Ahora, la pregunta que yo le hago, si alguien sabe lo que es el derecho de los derechos humanos, les va a servir, seguramente, me juego, para resolver una o más preguntas en un examen, si es que es como todos los años. Entonces acá me dice Kiara que son normas, ¿sí? Bueno, el derecho de los derechos humanos, el derecho es el conjunto de normas. De los derechos humanos, los derechos, ahí estoy empleando la palabra derecho, disculpe que insista nuevamente, otra vez con dos significados distintos. El derecho, acepción objetiva a la palabra, significa las normas o conjunto de normas. De los derechos humanos, esa palabra derecho significa facultad de las personas. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo, el derecho de los derechos humanos, que significa las normas o el conjunto de normas que protegen la facultad de las personas por el simple hecho de ser personas, de ser humanas. ¿Qué significa entonces la frase el derecho de los derechos humanos? El conjunto de normas que protegen a las facultades de las personas que las tienen por el solo hecho de ser personas. ¿Bien? El derecho de los derechos humanos. El derecho protege mi derecho. Bueno, acuérdense que eso le va a ser muy útil esa diferenciación. ¿Por qué? Me juego alguna pregunta de este estilo, por ejemplo, que hay que poner cuál es la opción correcta que esté una frase parecida. Acuérdense. Bien. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual? Che, de cualquier cosa de la facultad, ¿eh? Académicamente, por supuesto. O chisme académico, pero no, ¿dónde está el dispenser? ¿Qué sé yo dónde está el dispenser? Agarrá y abrí la canilla. ¿Qué sé yo? ¿Cómo son los exámenes? Me dijo, profe. Bueno, mirá, los exámenes generalmente son así. Eso es una pregunta puntual. ¿Alguien tiene una pregunta puntual? A ver quién está conectado que no lo veo a nadie. A ver, Ivana Morales. Academia. Ah, no, ese soy yo. Iván Delgado, es hora de que cambie tu foto. O sea, no puedes tener la foto de una mina, discúlpame, ¿no? Y acordate que somos una academia de ultraderecha, o sea, no, hay ideología de género, no. Constanza Romero, bueno, Coti que tenía ganas de salir a la costanera para este fin de semana. Flor, mucho gusto. Kiara Agos, mucho gusto. Evangelina, alumna que comienza el sábado. Toto ya, Tof, Tófalo Yamil. Ah, ese apellido, loco. Magalí Pérez. Katie. Bueno, el fin de semana no, porque comienzo las clases, Constanza. Mientras vos te vas a estar de joda, yo voy a estar acá enseñando. Kiara, podés escribirme y te agrego, Che, ok. No vamos de picnic. Bueno, nadie tiene ninguna pregunta puntual. Pregunto yo entonces, obviamente, cosas para ustedes, ¿no? Cosas que veo relevantes. En el módulo de Derechos Humanos también, en el derecho, vi que la profesora hizo mucho, o sea, dio un recorrido bastante ilustrativo de cuándo comienza todo esto y vi que que les quedó muy claro. Bien, pero voy a ir a algunas preguntas que recuerdo de años anteriores que tienen, o principalmente del año anterior, que tienen que ver con esa parte del módulo que no cambió tanto. El año pasado hablaba del concepto de derechos humanos, hablaba de las características de los derechos humanos, hablaba del contexto histórico, la Revolución Francesa, norteamericana, hablaba de Naciones Unidas y después hablaba del tema central que era libertad de expresión. Este año todo lo mismo, pero el tema central es igualdad ante la ley. Pero todo lo demás es lo mismo. Entonces, en base a eso, yendo más o menos al contexto histórico, ¿sí? Revolución Francesa y Revolución Norteamericana. Yo recuerdo alguna diferencia por ahí que hubo en qué aporta la Revolución Francesa y qué aporta la Revolución Norteamericana al tema de los derechos humanos, ¿no? Es una pregunta puntual. Si vos me decís, ¿qué aporta Constanza Romero el sábado en la costanera? Y lleva una sándwich de miga. Es una respuesta puntual. No voy a decir, y lleva una comida, no, sándwich de miga. Entonces, puntualmente, ¿qué aporta la Revolución Francesa al tema de los derechos humanos? ¿Qué aporta? Es una pregunta puntual. Ivana Morales, ¿podemos conocer tu voz o no?
Yamil, ¿podemos conocer tu voz? Katie, ¿podemos conocer tu voz? Ni hablar de que pongan la cámara, porque mirá el copy-paster que le acaba de hacer acá el maestro, ¿eh? Ese va a ser buen abogado. Ustedes saben que hay algunos abogados que conozco que el juez le mandó, echó a perder, digamos, el proceso porque citó jurisprudencia que era falsa, había sacado ChatGPT. Hay que usar ChatGPT, ¿eh? Antes yo tenía modelos, de ahora los modelos ya se me hace ChatGPT. Ya lo tengo entrenado, le cambio los datos nomás. Pero ojo porque hay cada cansada por ahí en el ejercicio de la profesión, no en los datos históricos como el que acaba de dar el compañero, que 100% verídico, real. Pero hay cada cosa, por ejemplo, te tira jurisprudencia, Telecom versus Clarín. Nunca existió esa jurisprudencia. O sea, y te lo tiró, ¿eh? Y el abogado copió y puso en su escrito y el juez dijo que esto. Bueno, el principal aporte de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa fue marcar el inicio del proceso de positivización de los derechos humanos. Ajá, muy bien, ChatGPT. ¿Qué significa eso? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? Sí, Ivana. Puntualmente, ¿cuál fue el aporte? Y Nazaruca siempre dice saquen del libro, ¿eh? Así que yo no pretendo que no saquen del libro, sino explicarlo del libro. Puntualmente la pregunta es, ¿qué nos deja la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana en la causa, en el tema de los derechos humanos? Eso, Kiara. Ese, tu chat GPT es premium. Aporta la filosofía a los derechos humanos. Es decir, que toda la rosca de que las personas. No, no, esa es otra pregunta. Todas las roscas de los derechos humanos comienza con la filosofía de Francia y de Estados Unidos. Esa filosofía de los derechos humanos tiene un nombre que está explícitamente en el libro. Tiene un nombre. Sigue la idea del qué es, del use qué. Use, sí, acuérdense, porque van a decir Daniel, pues siempre dicen lo mismo. Uy, yo me acuerdo, profe, Use Cayenne, ¿qué dijo esto? A ver, Use Cayenne, para que no escuché de vuelta. Use Cayenne. Eh, no entendí. Si querés escribirlo, habla de vuelta. ¿Eh? Katy, ¿solucionaste tu problema o no? O sea, ¿te pusiste en contacto o no te escribió eso? Después contame, ¿eh? ¿Y Just Cogens? No. Parecido, pero no. Claro, imagínate los vagos cuando teníamos que hablar de eso, delante de Nazaruca, no, pasaban los grupos a exponer y tenían que decir la frase y nos reíamos todo el curso. Y la profesora también se reía. ¿Cómo va a pronunciar de esa forma? Le decíamos. No, él no es. Profe, Sí, Ivana. puede ser que el aporte de la Revolución Francesa a los derechos humanos fue, digamos, marcar un antes y un después en lo que fue la historia de la libertad y de la igualdad. Bien, mira, Todo lo que fue la parte de la libertad de expresión, del pensamiento, de religión. bien, estamos de acuerdo en que hay un quiebre en 1789 que fue la Revolución Francesa. De hecho, tanto es el quiebre que termina la Edad Moderna y comienza la Edad Contemporánea en la edad que estamos todavía. La historia tiene, van a ver en la historia constitucional argentina, historia antigua, o sea, en edades se divide la historia antigua, 3000 antes de Cristo más o menos, hasta el 476, donde cae la mitad del Imperio Romano, del 476 al 1453, la Edad Media, 1453 cae la Edad Media, porque cae la otra mitad del Imperio Romano, comienza la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna se va gestando un fantasma. Ya venía en realidad en fines de la Edad Media un fantasma que se llama el humanismo, un fantasma. Hay una serie que le recomiendo todos los años, desde 2018 creo que la vi, no, más nueva, que se llama Versalles. Estaba en Netflix, ¿no? En los últimos capítulos, en la última temporada de Versalles, Versalles es un palacio, o sea, Versalles, la ciudad de Versalles, el palacio de Versalles,
¿sí? Luis XIV, el Rey Sol, tenía un enemigo que no sabíamos quién era, eran tipos vestidos con túnicas, eran los que le estaban por serruchar el piso a la monarquía absoluta. Y ellos estaban contagiados de una idea que se había esparcido en comienzo de la Edad Moderna, en el Renacimiento, aunque también fines de la Edad Media, podemos decir, que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es el hombre en el centro. Lo más importante es el hombre, o sea, la persona. En la película El abogado del diablo de 1994, que compartí imágenes de escenas en nuestro grupo la otra vez, le dice al Pacino, a su hijo que era el abogado, le dice, yo soy el primer humanista, le dice el diablo el primer humanista, ¿no? El humanismo entonces es el que cree en el hombre y sigue las leyes del hombre y es el humanismo. Y el humanismo reventó esa idea de que el hombre es importante con la Revolución Francesa. Bien, el humanismo es ontológica y filosóficamente, en otras palabras, es la revelación del hombre contra Dios. Dios representaba la monarquía absoluta, el rey representaba la voluntad de Dios y el humanismo representaba la rebeldía del hombre contra el status quo. ¿Y cómo termina eso? En una revolución. Queremos libertad, queremos igualdad. Revolución Francesa. Le cortan la cabeza a Luis XVI, que era rey de Francia, y marcan un antes y un después en la historia. Pero todo eso está basado en una idea. Ius naturalismo. ¿Leyeron esa frase de un naturalismo en el módulo? ¿La dijo Nazaruca o no? Ius naturalismo, yo sé porque yo escuché. ¿Le suena ahí un naturalismo? ¿Derecho natural? ¿Cómo me enteré de la salida? Y Daniel está en todos los grupos. Fíjense en todos los grupos en los que están y yo estoy ahí. No hablo nomás. No es si no está su número. Ah, yo tengo mi número personal y tengo mi número de la academia. Yo me entero de todo lo que ustedes van. Así que cuando pueden dar mensajes encriptados ahí, así yo sé que, para que yo también sepa que ustedes saben. Bueno, el ius naturalismo. Acuérdense, van a decir, Daniel habló de esto. En alguna pregunta va a estar la palabra ius naturalismo o derecho natural. En alguna va a estar. Alguna pregunta relacionada a eso va a haber. El ius naturalismo es la filosofía de los derechos que cree en la existencia de derechos naturales del hombre. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer, ¿no? O del hombre, la persona humana. Y que cree en la existencia de un derecho natural. Pero ¿cómo esto? Si acabaste de decir lo mismo, no. La primera vez dije que cree en la existencia de derechos naturales, o sea, facultades que tienen las personas conforme a su naturaleza humana, que están protegidas esas facultades por el derecho natural, es decir, por una norma suprema a las normas hechas por el hombre. Normas que, según la época, se creía venían de Dios o de la naturaleza misma. En la época de la Edad Media, más cristiana, las normas esas vienen de Dios. En la época de atea de la Revolución Francesa, esas normas están en el universo y se descubre a través de la razón. Es lo mismo, son las mismas normas, ¿no? Nada más que unos niegan y otros no a Dios. Bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ahí está. Profe, estas podrían ser las que ya no dependen del Estado ni tampoco de una ley escrita, Por si bien supuesto, son universales, pero, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad y eso. por supuesto. Si yo hablo del derecho natural, estoy hablando del conjunto de normas supremas que protegen los derechos naturales del hombre. ¿Y cuáles son los derechos naturales del hombre? Aquellos que surgen de la naturaleza humana. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Muy simple. Nos hacemos la pregunta. ¿El hombre tiene por naturaleza vivir? Sí, entonces la pena de muerte ilegítima y el aborto sería antinatura. Si el hombre tiene por naturaleza procrear, ¿está en su naturaleza o no? O sea, hasta la más feminista tiene en la naturaleza la capacidad de procrear. Punto. O sea, está en la naturaleza.
¿Hay personas infértiles? Sí, por supuesto. ¿Es lo general? No, es la excepción. O sea, no porque haya Juan Pérez y hay que negar a todo lo demás. Entonces, en la naturaleza del hombre está su capacidad reproductiva. Por lo tanto, una norma como la de China hace unos años atrás, que te multaba e inclusive te daba pena de cárcel cuando tenías más hijos de los permitidos, creo que eran dos, es antinatura, o sea, antiderecho natural. Si el hombre tiene como naturaleza socializar con otros hombres, porque el hombre es un ser social, entonces el secuestro, la cárcel, ilegítimamente, no aquel que la merece, es una norma antinatura. ¿Se entiende? Entonces los derechos naturales de las personas son todos los derechos que nacen y que los tienen porque van de la mano de la naturaleza humana. Pregunto, ¿el hombre tiene por naturaleza matar a su hijo? No. Entonces el aborto no sería un derecho humano. No, pero sí es un derecho, bueno, es un derecho positivo, no humano porque no está en la naturaleza. Sí está en la naturaleza de los peces, pero no del hombre. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los derechos humanos? Aquellos que van de la mano de la naturaleza, que vos no lo elegiste. Ahora vos podés decir, yo no quiero tener hijos, perfecto, útero tenés. Vos no elegiste eso. Tenés la potencialidad, que vos no quieras otra cosa. El hombre tiene como naturaleza ser un ser social, que vos sea un alguien que no sale, que no frecuenta con las personas, no significa que no tengas esa potencialidad. Entonces, los derechos humanos van de la mano de la filosofía del jus naturalismo. ¿Sí? Ahora, eso dato académico, dato de PDF, dato del contenido de ustedes. Vamos de vuelta a la vida. El tema de los derechos humanos se fue de rosca. O sea, simple. Nace en Francia y se fue de rosca. Hoy llamamos derecho humano a cualquier cosa. ¿No? Hay una frase que dice, donde hay una necesidad, nace un derecho. Ah, perfecto. Perfecto. Yamil tiene la necesidad de violar la Constanza. ¿Tiene derecho entonces? Hitler tiene la necesidad de matar judíos. ¿Tiene derecho? Es absurda esa frase. ¿Bien? Nosotros inventamos muchos derechos humanos en los últimos tiempos, pero ese es otro tema. Entonces, lo puntual, para que les quede de lo que estábamos hablando propio de lo académico del libro, es Francia aporta el ius naturalismo de la época de la Ilustración. ¿Y qué es el ius naturalismo? Es la corriente jurídica filosófica que protege la existencia de los derechos naturales del hombre y la creencia de que existe una norma superior que se llama derecho natural que los protege. Por lo tanto, cuando el monarca o el gobernante, llámese monarca, presidente, congreso, lo que sea, sanciona una ley, una norma que restrinja, lesione esos derechos naturales, el naturalismo dice que podés desobedecer a esa norma. En cambio, frente al naturalismo, existe otra corriente. ¿Cómo se llama la corriente antagónica al naturalismo? Liz, quédate porque estas amigas están entrando y saliendo ahí. ¿Qué pasa? Esto no es un chacachaca. ¿Cuál es la otra corriente opuesta al naturalismo? Hoy dijeron la palabra ahí en el chat. El positivismo. ¿Qué es el positivismo? A ver, escucho. Hoy dijeron positivización de los derechos. Bueno, ¿qué es el positivismo? A ver. Flor no habló todavía, ¿eh? Ni escribió tampoco. Zoe, derecho de piso. ¿Qué es el positivismo? Dale. Zoe Molina. ¿Qué es el positivismo? De entrada no le encajó. Apareció la mina y le preguntó. Bueno, alguien que me ponga, ¿qué es el positivismo? Yo ya dije mucho. Yo ya dije mucho. Ya.
Demasiado que te hablé. Frente al ius naturalismo está el ius positivismo. Estoy afónica yo, y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? No importa, escribilo, ya hablaste. ¿Por qué está afónica? Medida positiva, acción afirmativa. No. Profe, ¿es lo mismo el positivismo que el positivismo jurídico? El positivismo jurídico es parte del ius positivismo. No es exactamente porque existe un positivismo filosófico. El positivismo es una corriente que tiene su arista jurídica, derecho, filosófica, política, ¿no? Sociológica también. O sea, el naturalismo y el positivismo en realidad se llaman ius naturalismo y ius positivismo. Y si nosotros hablamos del ius positivismo jurídico, estamos hablando de la corriente del derecho que cree que qué. Eso mismo, muy bien, Kiara. Ahí está el chat GPT. El positivismo, por el contrario al ius naturalismo, cree que una norma es válida si está sancionada por escrito o por el procedimiento correspondiente por las autoridades correspondientes. En cambio, el ius naturalismo es la corriente que cree que existe una norma que protege los derechos naturales del hombre y que nos dice que si una norma del loco monarca o presidente va en contra de nuestros derechos, estamos legitimados para desobedecerla. O sea, el ius naturalismo, las normas del derecho natural van a ser válidas en tanto y en cuanto protejan la naturaleza del hombre. En cambio, el ius positivismo cree que debemos obedecer las normas hechas por el gobernante sin chistar. ¿Quién hizo las normas? El presidente, el Congreso, hay que obedecer. ¿Quién hizo la norma? El rey, sin chistar, porque es el rey. Entonces, acá surge el conflicto. Ahí un compañero o compañera dijo más temprano en el chat que la Revolución Francesa fue importante porque fue los primeros vestigios de la positivización de los derechos. Sí, también. La positivización de los derechos naturales, es decir, que los derechos naturales que existían, que existen, van a ser reconocidos por escrito por primera vez, o al menos masiva y universalmente, en Europa conocida por lo menos, a partir de la Revolución Francesa. Es decir, la Revolución Francesa de 1789 se va a universalizar la idea de que las personas tienen derechos y se va a dejar por escrito. Como se deja por escrito, es que se empieza a positivizar esos derechos naturales. ¿Qué significa positivizar? Hacer una norma que reconozca esos derechos naturales. Y la Revolución Francesa nos da una norma puntual que reconoce puntualmente esos derechos naturales. ¿Qué fucking norma es? ¿Cómo se llamaba ese documento de la Revolución Francesa? Está nombrado también, ¿eh? Porque acá la profesora Nazaruca, con mucha razón, les come la cabeza diciendo, saquen solamente del material del módulo. Perfecto, está eso en el módulo. ¿Cómo se llama ese documento? ¿Cómo se llama? En la Revolución Francesa escribieron algo. Esa libertad, igualdad, la pusieron en papel. ¿Cómo se llama ese papel? Opción A, papel higiénico. Opción B, ¿cómo se llama? Declaración. Vos no sos de este año, cállese. Ah, Cambiate tu foto, loco. No, fue un chiste, Iván, no te enojes. Pasa que Iván ya sabe la respuesta porque ya pasó.
Zoe Molina, es un buen momento para que te conozcamos la voz o tu letra virtual ahí en el chat. ¿Cómo se llama ese documento de la Revolución Francesa que consagra o positiviza los derechos humanos de la Revolución Francesa? Parcialmente correcto. Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Declaración Universal. Una de las opciones de alguna pregunta me juego que va a estar esa. ¿Qué se sancionó en 1948? A. ¿La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? No, eso fue en Francia, en 1789. B. ¿La Declaración Americana de los Derechos Humanos? A. ¿La Declaración Universal de los Derechos Humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿De qué año fue, profe? La de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es lo que yo estaba preguntando, 1789. Ese fue el documento de la Revolución Francesa. Y la de 1948, que fue una pregunta que hizo Nazaruca, se llama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se sanciona en el marco de la ONU en 1948, un 10 de diciembre. Por eso el 10 de diciembre van a ver que es el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Por esa declaración. Bueno, entonces ahora saben que hay dos corrientes enfrentadas que se llaman naturalismo y positivismo. Y que en la Revolución Francesa todo el tema de los derechos humanos surge de la filosofía de algo llamado naturalismo, al igual que la Revolución Norteamericana. Y que lo que se hace en la Revolución fue reconocerla por escrito, o sea, un documento, o sea, positivizarlo. ¿Bien? Positivizarlo sería bajarlo a tierra, ponerlo por escrito en una norma. Entonces, están de novios, ¿sí? El amor fluye, pero faltan los papeles, ¿no? Cuando se casan, ahí lo positivizan, digamos. Si no, es todo bla, 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 bla. ¿Eh? ¿Quién está de novio acá? ¿Para qué papeles? Y para reclamar alimentos cuando cuando no le mantenga a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Yo vivo de eso estos últimos 2 meses. ¿Tac? Adentro. Eso es uno. Para reclamar vivienda en caso de separarse. Alguna compensación económica en caso de que vos trabajaste con él o con ella, y después nos vemos los vagos, ¿no? Claro. O sea, no tienen idea de que en la última semana cuánto nos consultaron, o sea, más de 20, además del grupo que ya está para integrarse. Perfecto. ¿Qué hace Daniel? O Iván, por ejemplo, en este caso, que administra las inscripciones. Te paso el link para que agregues tus datos. ¿Qué es eso, el contrato? Si no, no existís. No importa que venga y me pague o que nos transfiera la plata, digamos. Si no están tus datos y no apretás acepto los términos y condiciones, y está el link de nuestro sitio web con la sección términos y condiciones, no sos alumno. Che, pero yo ya pagué. Está la plata ahí, tenés que completar con tus datos, ¿no? De hecho, hoy a la mañana, lo primero que hice cuando pues, no completó con sus datos, completamos, listo, ahí recién empecé a hablar. Los papeles. ¿Eh? Ustedes no están hablando con un estudiante de filosofía y letras, están hablando con un abogado. Y un abogado te va a exigir papeles. Por eso, ¿qué le exigieron los franceses al nuevo gobierno? Papeles. La Declaración Universal. ¿Qué le exigieron a Juan Sin Tierra en 1215? Hacete una constitución escrita. No, pero les reconozco estos derechos. No, 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 no. Escribilo. Una constitución. ¿Para qué está la constitución? Para que estén reconocidos por escrito los derechos de las personas. Por escrito. Que están los papeles, ¿no?
Es todo muy formal, pero eso de aprovechar. Mirá, si vos decís que es todo muy formal es porque la pícara sos vos, ¿eh? Andá queriendo picar por otro lado. Bueno, está bien, Daniel también tuvo su tiempo de colibrí, creo que sí, sí. Está bien. Pero los papeles son importantes. Bueno, ya saben eso entonces, y un naturalismo y un positivismo. Ahora, sabemos entonces que en la Revolución Francesa se positivizan los derechos humanos por primera vez y que se universalizan, es decir, se expanden por todo el mundo conocido la idea de que los hombres tenemos derechos por el simple hecho de ser personas, filosofía francesa, también norteamericana, porque ahí también se mueven, se movieron la Revolución Norteamericana, también sucedió debido a eso, a esa idea de los derechos naturales del hombre. Eh, Mariano Moreno, que ideólogo de nuestra revolución, estaba impregnado de esas ideas. ¡Tac! Revolución de Mayo. Revolución Francesa, 1789. Revolución de Mayo, 1810. ¿Nunca conectaron eso? ¿Eh? ¿Tá? Le copiamos las ideas. No inventamos nada, ¿no? Bueno, eso van a dar en Historia Constitucional Argentina. Espero que preparen libre la materia, porque el que ya estudió bien ya puede sacar libre. Yo tengo alumnos, todos los años hay alguien que saca la materia libre antes que comience a cursar, porque ya aprendió historia. Bien, eh, Naciones Unidas, ¿qué pincha y corta en todo esto? Van a haber preguntas de Naciones Unidas, acuérdense de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, van a haber preguntas de Naciones Unidas. En la Revolución Francesa, 1789, se universaliza la idea de los derechos humanos, pero no había nadie todavía que proteja esos derechos a nivel universal. Por eso el libro dice que hay un antes y un después de qué. No dice antes y un después explícitamente o de esta forma de la Revolución Francesa. Yo le dije que hay un antes y un después de la Revolución Francesa. Edad moderna, edad contemporánea. Antes y un después de Naciones Unidas, dice. ¿Qué pasó antes de Naciones Unidas? ¿Y qué pasó después de Naciones Unidas? ¿Qué es lo que viene a aportar las Naciones Unidas al tema, al quilombo este de los derechos humanos? ¿Qué aporta Naciones Unidas? Ese antro devaluado nido de progres, zurdos, comunistas, totalitarios, elitistas, que hacen las normas de los derechos humanos por nosotros y nos las encajan así sin pedirlas. Eso es Naciones Unidas hoy. El presidente, me guste o no, les pintó la cara a Naciones Unidas el año pasado y este año. Le dijo, Naciones Unidas se transformó en algo que juró destruir, digamos, en un gobierno mundial totalitario que impone cosas a los países. ¿A ustedes les preguntaron si están de acuerdo con todas las pelotudeces que nos enseñan? No. Bueno, lo hicieron 84 personas, burócratas, empleados de Naciones Unidas, que no sabemos quiénes son, que no le ves la cara, que no los elegiste para gobernar, hicieron en nombre de la humanidad, fíjense la democracia, ¿no? En nombre de la humanidad, 17 objetivos que tu país, tu provincia, tu ciudad y tu universidad tienen que cumplir. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. ¿Quién te pidió? O sea, a mí me consultaron si estoy de acuerdo en no comer asado los domingos porque contamino el medio ambiente. No, no me preguntaron eso. Y sin embargo es un objetivo que los gobiernos nacionales y provinciales tienen que cumplir, reducir la contaminación de las vacas. Bueno, eso es un gobierno mundial. Pero Naciones Unidas no siempre fue lo que es ahora, un antro de esto. Nació con una misión especial Naciones Unidas. En 1945, la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué dice la Carta de Naciones Unidas? Esto lo preguntó también a Saruca. Este era el múltiple choice que le hizo. Tenía como fin ¿qué? Tiene dos fines importantes de Naciones Unidas. ¿Cuáles son? Se le están pareciendo a esa chica con la que salí, ¿eh? Calladita. Ahí.
Evitar guerra y promover la paz sería lo mismo. Eso es uno, muy bien. Ese es como derecho jurídico, ¿viste? Evitar guerra y promover la paz. Está bien, ese es uno. No son dos, ¿eh? No cuenta como dos. Evitar la guerra y promover la paz es lo mismo. Eso es uno. Perfecto. Evitar que haya otras guerras. ¿Por qué? Bueno, Naciones Unidas se crea. A ver, vamos a ser sinceros. Yo no quiero mentirles. Y la profe Nazaruca también lo sabe. Nada más que no lo dice. Díganle, Daniel Esquivel, un exalumno, le dijo esto, ella sabe. Y yo en clase también decía, y era totalmente directo. Y ella, yo sé que ella sabe. Naciones Unidas se crea después de dos guerras mundiales, ¿sabían ustedes o no? La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, tuvo como resultado la creación de la primera ONU. ¿Nadie sabe esto? Se llamaba Sociedad de las Naciones. No se llamaba Naciones Unidas, pero un nombre parecido. Y los países se, se sumaron y en la primera reunión dijeron, no, yo me voy de acá. ¿Por qué? Porque vieron que estaban afectados su soberanía. O sea, no funcionó. Tuvo que haber otra guerra mundial para que los países acepten formar Naciones Unidas. Ergo, ergo, la lógica me dice que quizás las guerras fueron provocadas para crear Naciones Unidas. Bueno, creer o reventar. Pero justamente una de las finalidades es evitar la guerra, muy bien, promover la paz, ¿no? Y la otra es la promoción de los derechos humanos. Es decir, que ante Naciones Unidas existía la universalización, la positivización de los derechos humanos desde la Revolución Francesa, pero no existía un órgano mundial que los proteja. ¿Y cómo se hacía? Y bueno, los países hacían tratados entre sí, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, la Cruz Roja, de que si sos la Cruz Roja no te van a matar en la guerra, tratado de eliminar, de reconocer los derechos a la salud que tenían las mujeres y los niños para que no para que no trabajen en fábricas de fósforo, y todo eso. O sea, eran convenciones, tratados entre distintos países, pero no había un órgano mundial, un organismo mundial. Entonces, en 1945, con la excusa de que no haya otra guerra, que esto es algo paradójico, porque de que existe Naciones Unidas hay más guerra que antes. O sea, por eso decimos que es un antro que no sirve para nada. A propósito. Entonces, de que existe Naciones Unidas, empieza a promoverse el respeto de los derechos humanos, con un órgano que controla, que tiene sus organismos que controlan. Existe algo que se llama la Comisión de los Derechos Humanos, ¿sí? A nivel ONU y a nivel otro organismo que se va a formar en 1948 a nivel América. Porque esta parte, no la voy a desarrollar porque la desarrollamos acá, pero sin mencionar, debe ser entendida como ¿quién protege los derechos humanos? Ah, tenés dos sistemas, sistema mundial y sistema interamericano. Sistema mundial, Naciones Unidas. Sistema interamericano, ¿cómo se llama? ¿Qué organismo protege a los derechos humanos en los países de América? No, Iván, vos no. Mirá Camila Monzón, la topo uno. Hola Cami, ¿cómo andás? Che, yo lo escuché a Nazaruca hablar de esto. ¿Eh? No, Kiara, la ONU a nivel mundial, Organización de las Naciones Unidas. La pregunta dice, fíjense el hilo este. Sabemos que tenemos derechos que por el simple hecho de ser personas, desde Francia están reconocidos por escrito en la Declaración Universal, en distintos tratados, pero no había un ente mundial que los proteja. En 1945 se crea un ente mundial. La Carta de Naciones Unidas dice cuál es la misión, promover los derechos humanos y asegurar la paz y seguridad internacionales. O sea que cuando te violan tus derechos humanos, vos tenés
dos sistemas que te protegen. El sistema mundial, Naciones Unidas. Y el sistema americano, ¿quién es? La OEA, Organización de Estados Americanos, que tiene un órgano que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, muy bien. Es un órgano del organismo llamado Organización de Estados Americanos. Bien. Entonces, vos venís y me decís, qué sé yo, me discriminaron por ser mujer, por ser hombre, por ser trans, no me dan un trabajo, no me dejan inscribir en la facultad. Y yo te digo, en mi estudio te digo, perfecto, bueno, ajá, vamos a llevar este caso a los tribunales, no te dan la razón, no te dan la razón, se va a la Corte Suprema, no te dan la razón. ¿Qué hago yo? Y te digo, mirá, los derechos humanos están reconocidos a nivel mundo y a nivel América. Vamos a nivel América. ¿A dónde? A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Elevamos una petición para que la comisión tome el caso, evalúe y si acepta, ve y si te da la razón, le recomienda, entre comillas, le recomienda al país que garantice el ejercicio efectivo de tu derecho violado o lesionado. Vamos a suponer que te querías inscribir en la universidad y te discriminaron, qué sé yo, por ser bruto, ¿no? O por ser de alguna raza que no es típica de Argentina. Eso es lo que dicen los tratados de derechos humanos, que no se puede discriminar ni por género, raza, sexo, nacionalidad, etcétera. Bueno, te discriminaron por una de esas causas, elijan ustedes cuál. ¿Vos le reclamás a la universidad? No, no hay caso. ¿Le llevas a juicio? ¿No te dan la razón o no te toman la demanda ni la denuncia? El país no se hace cargo de vos. El principal garante de tus derechos humanos es el Estado. Entonces, como es un tema de derechos humanos que está reconocido en un tratado, que me van a decir cuál es, a nivel América, la Comisión Interamericana va a decir, sí, lo tomamos. Y le va a recomendar al Estado argentino que garantice tu derecho. O sea, Argentina tiene que obligarle a la Universidad Nacional Nordeste a que te pida disculpas, te inscriba y te repare el daño con él, ¿no? Vamos a suponer que no hace eso Argentina y dice, sí, 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 después nomás. ¿Qué puede hacer la comisión? Eleva, es tu caso, a otro organismo de la OEA. Esto es como Mortal Kombat, si alguna vez alguien jugó un jueguito clásico, va pasando para arriba, ¿no? Pasaste por la comisión hizo lo suyo, le dijo a Argentina, mirá, che, y Argentina no hizo caso, y la comisión eleva ¿a qué organismo? No, ese no es Katy. ¿A qué organismo? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un organismo judicial internacional americano, compuesto por 7 jueces, todos zurdo, socialista, comunista, ambientalista, feminista. O sea, lo único que hacen es hablar del aborto, ideología de género y eutanasia. No le pida más. Pero bueno, son jueces, están en la I. Disculpe si ofendo con esto, con la verdad no ofendo ni temo. Pero yo les digo la posta. No espero que compartan mi gusto y mis cosas. Este, les puede gustar, les pueden apoyar tranquilamente alguna política, pero reconocer algunas injusticias. Y le voy a decir cuál, y este tema se planteó en el curso de NASA cuando fui alumno. Eh, la legalización del aborto a nivel América se da por una opinión consultiva de la Corte Interamericana. ¿Qué son las opiniones consultivas? Las opiniones de los jueces de la Corte Interamericana. Es decir, que 7 jueces, que tampoco elegimos ni generalmente conocemos, emiten una opinión y esa opinión es vinculante. ¿Qué significa obligatoria? Para todos los países miembros que ratifican su jurisdicción, que están en el Pacto de San José de Costa Rica y que están dentro de la OEA. Entonces se legaliza en todos lados. Fíjense qué antidemocrático es, ¿no? Personas que no elegís, que no conoces, decidieron algo que afecta a tu vida y vos no te enteraste. Bueno, esa es la Corte Interamericana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el año 2023, vino el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si mal no recuerdo es uruguayo, no sé si ya terminó su presidencia, pues se van turnando los países, ¿no? Era uruguayo el presidente. Y estuvo acá en la Universidad Nacional del Nordeste. Y con unos compañeros le hicimos una pregunta. Bueno, en realidad fueron mis compañeros porque yo no fui, estaba siguiendo por Zoom. Le hice una pregunta. ¿Qué piensa usted? Algo así fue, ¿no? ¿Qué piensa usted de la financiación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y no, es totalmente válida, los países la financian, perfecto. Los países financian la OEA y la Corte, muy bien, los países miembros, perfecto. ¿Y sabe quiénes más financian? Fundaciones, empresas privadas, asociaciones civiles, países de Europa. Entonces, cuando vos te vas a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y te vas a financiación, está en inglés, vas a encontrarte, por ejemplo, con una catrallada de fundaciones de dudosa constitucionalidad que financian, igual que el gobierno de España, no sé por qué financia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de España es el más progre de Europa. Y cuando te metes, porque encima hay una opción, no sé si está todavía, porque después de esa polémica lo sacaron mucho, o sea, yo hablo de esto, pero muchos ya lo hablaron antes, ¿no? Hubo toda una polémica a nivel mundial por esto. Se podía ver para qué la financian, o sea, vos podías decir, Kiara, yo tengo plata, quiero apoyar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero quiero apoyar para causas feministas, y pones tu plata ahí. Quiero apoyar para causas abortistas, y pones tu plata ahí. O sea que podías dar plata y decir para qué querías destinar esa plata. ¿Dónde está el derecho a un juicio imparcial y a la imparcialidad de los jueces? Si me están dando plata para una causa, ¿dónde está mi imparcialidad? Es totalmente ridículo. Y esto no lo dice Daniel Esquivel, la Academia Daniel. Googleenlo, youtubeenlo. Hay eminencias. Por eso, esto que ustedes están estudiando es importante para ingresar a la facultad, pero es obsoleto. No existe más. Está en declive. Está en reforma. Estudiamos cosas viejas. No es lo que creen. ¿Bien? Una vez más, la universidad desactualizada. Bueno, suponiendo que no existe eso que yo le acabo de contar, decimos que entonces el caso de Katy, o no sé quién puse de ejemplo, se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a la Argentina a que le deje inscribirse en la facultad. No puede decir no, la discriminamos porque es bruta o porque es mujer o lo que sea. No, no puede. ¿Por qué? Porque Argentina es parte del sistema interamericano de derechos humanos, reconoce el Pacto de San José de Costa Rica y reconoce la jurisdicción de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tiene que acatar obligatoriamente su fallo. Listo. Ese es el sistema de protección de los derechos humanos. Bien. En el examen me juego también a que van a haber preguntas donde van a estar explícitamente la frase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Van a estar, acuérdense, en algún punto van a estar esas benditas frases, esos nombres van a entrar. Entonces ustedes tienen que saber la diferencia entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es CIDH. ¿Cómo la diferencian? Porque la forma de abreviar la corte es escribir corte IDH. Y la forma de abreviar Comisión Interamericana de Derechos Humanos es CIDH. Bien. La diferencia es que la comisión es un órgano administrativo, no son jueces, es la primera instancia, digamos, cuando vos reclamás por violación de derechos humanos fuera del país, y lo que recomienda, valga la redundancia, son recomendaciones no vinculantes, o sea, le recomiendan a Argentina, pero no la obligan. Y una vez que pase el caso a la Corte Interamericana, ahí sí la puede obligar a Argentina. ¿Y por qué Argentina? Si el que violó el derecho humano de la compañera es la universidad, al no dejarla inscribirse. ¿Por qué Argentina? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Por qué el Estado? ¿Por qué el fallo es contra el Estado y no contra la universidad? ¿Por qué es el obligado es el Estado y no la universidad? Si saben esto es porque vuelan.
Camila y Zoe todavía no hablaron. Así nomás le digo, o sea. Yo no quiero ser mufa, pero que no habla es casi seguro que le van a guampear. Y le voy a desear la guampa. Con todo mi corazón. A ver, ¿por qué el Estado es el que responde y no la universidad? En ese caso, en ese ejemplo. Si la que no le dejó inscribirse, es decir, la institución que violó el derecho a la no discriminación, fue la universidad, no fue el Estado. Eso mismo, Kiara, muy bien. Valen esos $20 de ChatGPT Premium o Plus. El Estado es el garante de la efectivización y el ejercicio de los derechos humanos. Cuando hay un caso es el caso Camila Monzón contra el Estado Nacional. No es contra la universidad. Pero si la universidad fue el Estado el garante, fracasó el Estado en no hacerte justicia, te fuiste al nivel americano, a reclamarle a la Comisión Americana. Por lo tanto, el Estado es el garante. ¿Bien? Bueno, tapís. Escucho preguntas de lo que quieran. Ya di varios puntos, ¿no? Comenté más o menos que suele aparecer en el examen, no preguntas concretas, sino temas. Escucho preguntas que tengan y después nos despedimos. Pregunta en general de cualquier cosa. Escucho o leo. Pues ya sé, ya que le... ¿Viste qué te dije, Iván? Es la topo. Camila Monzón es la topo. Entra, se entera, se va, cuenta. Así no va siempre. Ya estuvo en las 3 reuniones. Bueno, a ver. Zoe, tenés como una oportunidad para salvarte de las guampas, digamos. O sea, tenés una oportunidad bárbara. ¿Qué es la discriminación por omisión y discriminación? ¿Para qué no leí? ¿Qué es la discriminación por omisión y la discriminación por acción? Claro, esto es muy fácil. Eh, Vamos a suponer que vos te vas a un restaurante, ¿sí? Explico el tema madre primero, después vamos a la distinción fundamental. Esto tiene que ver con lo que Katy estaba insistiendo, que es el tema de los derechos positivos. Para responder a esa pregunta, primero me tienen que decir, y ahora Katy, vos que insististe con ese tema, me tenés que decir cuáles son o qué son los derechos positivos. No la positivización de los derechos, sino las acciones positivas. ¿Qué son las acciones positivas? Me tienen que decir eso para responder a esa pregunta, ¿no? Esa frase acciones positivas está muy relacionada con esto. Vamos a suponer que ustedes se van a un restaurante, mientras piensan, pongo el ejemplo. Ustedes se van a un restaurante y no hay rampa y están en silla de ruedas. No pueden entrar porque están un nivel más arriba. Ahí hay una discriminación, ¿no? Bueno, vamos a suponer que ponen una rampa. Significa que ya no están discriminando más, están haciendo algo para que el que esté en silla de ruedas pueda entrar. Y el dueño del restaurante aprendió tanto de derechos humanos que el fin de semana siguiente no solamente hay una rampa, sino que ofrece descuentos del 10% a personas con discapacidad motriz. ¿Sí? Eso se llama acciones positivas. Las acciones positivas tratan de buscar la igualdad real de oportunidades, porque ante la ley aparentemente todos somos iguales, igualdad formal. Pero siempre hay situaciones en las que debemos hacer un poco más. No basta solo con no discriminar, basta con incluir, por ejemplo, ¿no? Los cupos femeninos en trabajos o los cupos trans son parte de las acciones positivas. Entonces no basta con la no discriminación, sino con incluir, haciendo algo para promoverlos. Eso son acciones positivas.
Eso es un tema importantísimo que oí a la profesora hacer mucho hincapié cuando se dio ese tema. Bien. Ahora, sabiendo eso, lo general, respondiendo puntualmente qué sería una discriminación por acción o omisión, que tienen que ver con esas cosas, bueno, vos te fuiste a la universidad a inscribirte y no te dejaron porque sos bruta, ¿no? No te dejaron inscribirte. ¿Es una acción o una omisión? ¿Realizó un acto la universidad o no realizó un acto la universidad? Eso es lo que tenés que preguntarte, ¿sí? Cuando el Estado no adopta medidas para que las personas con discapacidad puedan acceder a restaurantes con desnivel en la vereda, hay un acto discriminatorio por omisión. El Estado no hace nada, el restaurante no hace nada. Cuando el Estado o el restaurante pone un cartel, el restaurante no se vende a personas con discapacidad motriz o no se atiende a personas pobres, ahí hay una discriminación por acción. Hace algo el restaurante. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿se entendió? O pongo otro ejemplo. Escríbanme o díganme, ¿eh? Ok, omisión. Bien, ahí está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok. Yo cuando entonces, para reforzar, cuando hago un acto concreto discriminatorio, pongo trabas, pongo un cartel, no se aceptan homeros, ¿no? Estoy discriminando por acción. Cuando yo no hago algo, como por ejemplo, no pongo una rampa y es evidente que no vas a poder subir si está en silla de ruedas, discrimino por omisión. Bien. Este, básicamente, hombres y mujeres, cuando no te responden un mensaje, omisión. Y cuando te dicen, mirá, no quiero saber nada con vos, hijo de remil paje, por acción, ¿no? ¿Hago algo o no hago algo? Lo dejo en visto, es omisión. Bien. Hay lugar para otra pregunta más si quieren. Concreta, al filo, al hueso. Algo que no entendí, algo que, mirá que no voy a poder dormir esta noche si no lo sé. Vamos a quedar en los 3 últimos sorbos de este café helado que me dice el futuro. Yo leo el café. Y acá dice que van a probar todo menos uno, no sé cuál es. Ah, debe ser Iván porque ya probó. Ya es alumno del año pasado. ¿Una pregunta más? Una pregunta más. Una pregunta más. A las 1, una pregunta más. A las 2, una pregunta más. A las 3. Hay que hacer cupo masculino ahora, ¿eh? Son todas mujeres, ¿no? Bueno, visto y considerando que no hay pregunta, entonces Daniel se va al gimnasio, los dejo a ustedes en sus vidas tranquilos. Evangelina, nos vemos el sábado a las 4:30 de la tarde. Los demás nos vemos el jueves que viene con algún otro espacio. Y sí, Iván, tenés foto de mujer, sos mujer, discúlpame. Eh, nos vemos el día jueves para aquellos que quieran. A partir de 5 personas en adelante pongo la cámara y hablo. ¿Bien? Sí, soy machirulo, soy machirulo. Soy machirulo, o sea, soy machirulo. Pero bueno, es lo que hay. ¿Mm? Nos vemos. Chau, chau.